Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tejer estos hermosos girasoles de llavero, pero antes quiero mostrarles los materiales que vamos a usar. Hilo de grosor de 2 milímetros, crochet de 2 milímetros, nuestra tijera, también nuestra aguja lanera y un colgante de llavero y también algún detallito que ustedes tengan, florecitas, la que ustedes tengan. Estos tres colores son los que vamos a usar para tejer nuestros girasoles en tamaño llavero. Nuestros girasoles miden 11 centímetros. Es ideal para llaveritos. Entonces vamos a comenzar con el paso a paso. Y aquí también está nuestra abejita que nos acompaña en este tutorial. Bueno, espero que lo disfruten y que se suscriban a nuestro canal para que formen parte de esta bella comunidad de Hey Crochet. Dios te bendiga, entonces manos a la obra. Comencemos con la parte del centro de color marrón. Un anillo mágico de esta forma, como lo están viendo. Y vamos a levantar una cadeneta. Vamos a acomodar bonito nuestro anillo mágico. Dentro de este anillito vamos a tejer 6 puntos bajos. ¿Listo? Y cerramos cuidadosamente nuestro anillo mágico y aquí en la primera cadeneta voy a tomar todo para tejer ahora aumentos. Aquí voy a tejer el primer punto bajo, lo voy a marcar y en ese mismo punto voy a tejer otro punto bajo. Entonces en el punto siguiente 2 puntos bajos juntos. En el punto que sigue 2 puntos bajos juntos, es decir, estamos tejiendo aumentos. Y al finalizar esta vuelta de aumentos vamos a tener 12 puntos bajos. Y bien, estamos tejiendo en forma espiral. Ahora nos vamos para la vuelta número 3, donde la secuencia va a ser un punto bajo. Lo marcamos, siempre marcando para no perder el punto. Y en el espacio que sigue, un aumento. Es decir, 2 puntos juntos. Un punto bajo. Y en el siguiente espacio, un aumento. Así de esta forma, vamos a ir tejiendo hasta finalizar esta vueltita, teniendo 18 puntos bajos. Bien, finalizada la vuelta número 3, nos vamos para la vuelta número 4, donde la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos y en el punto siguiente un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Vamos, seguimos con 2 puntos bajos seguidos. Y en el espacio que sigue vamos a hacer un aumento de punto bajo. Y al finalizar esta vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Bien, aquí ya finalizada la vuelta 4, vamos para la vuelta número 5. Siempre, chicas y chicos, marcando, ¿sí? Tengo aquí un punto en el que sigue otro, en el que sigue otro punto bajo. Entonces la secuencia es 3 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Así de esta forma vamos a seguir tejiendo 3 puntos bajos seguidos. Y en el espacio que sigue tejeremos un aumento de punto bajo. Así vamos a repetir y al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos. Aquí, chicas, ya tengo terminada, entonces vamos a cortar la hebra y listo, ya tenemos la parte del centro terminada. Vamos a comenzar ahora con los pétalos.
Entonces voy a hacer aquí un nudito y voy a tomar, a ver, cualquier parte del círculo que hicimos. Así de esta forma, primero tomo esta parte del marrón y luego tomo el amarillo y pasamos por ese punto. Así. Aquí vamos a levantar 2 cadenas. Y ahora presten mucha atención. Vamos a tejer una vareta en el siguiente punto. Aquí. Voy a tejer la vareta que paso por 2 aritos y 2 aritos. Ahora voy a tejer 2 varetas doble. Voy a envolver 2 veces el crochet y en ese mismo punto lo vamos a tejer. Paso por 2 aritos y nuevamente por 2 aritos. Vamos a hacer otra vareta doble en ese mismo punto. Paso por 2 y 2 aritos. Hasta aquí, bien. Ahora vamos a hacer ese punto picot levantando 2 cadenas y vamos a tomar este primer puntito de este lado. Quiero que lo vean y vamos a hacer un punto bajo. Esto es para que le dé forma de puntita. Ahora 2 varetas en ese mismo punto. Fíjense que todo lo estamos tejiendo en este mismo punto. Aquí ya tenemos el primer pétalo, siempre escondiendo la hebra de atrás. ¿Sí? Ahora para finalizar este petalito, vamos a levantar 3 cadenas, este petalito. Listo, nos vamos aquí en el siguiente punto. Aquí tejemos un punto bajo. Así de esta forma. Me voy en el siguiente punto y voy a tejer un punto bajo. Ahora repetiremos nuevamente. 2 cadenas. Una vareta en el siguiente punto. Aquí. Así. Ahora 2 varetas doble. Saben que cuando digo varetas dobles que vamos a envolver 2 veces al crochet, 1 y 2. Y en ese mismo punto tejemos la vareta doble. Listo. Ahora viene el punto picot, levantando 2 cadenas y tomamos esta primera hebrita y tejemos el punto bajo. Y para finalizar, con 2 varetas en ese mismo punto. Y para finalizar el pétalo número 2, levantamos 3 cadenas y nos vamos aquí en el siguiente punto para tejer un punto bajo. En el que sigue tejeremos un punto bajo. Y aquí nuevamente levantamos 2 cadenas y una vareta en el siguiente punto. Entonces, aquí ya estamos repitiendo lo mismo que hicimos en el segundo y primer pétalo. Vienen las 2 varetas dobles juntas. Y ahora el punto picot, levantando 2 cadenas y en esta hebrita cogemos y tejemos un punto bajo. Luego 2 varetas en ese mismo punto. Así de esta forma. Entonces vamos a seguir tejiendo
cada pétalo en cada punto que nos vayamos encontrando. Nos vemos al finalizar esta parte. Pero antes de terminar los pétalos, quiero decirles algo. Aquí hemos hecho este tipo de picot. Aquí les voy a enseñar que hay otra forma. Levantamos 2 cadenas y vamos a tomar esta hebrita y la hebrita que sigue. O sea, la tomamos las dos y tejemos ahora sí el punto bajo. ¿Y para qué les muestro esto? Porque las puntitas de los pétalos se van a ver diferentes. Ahora sí seguimos con las 2 varetas para terminar con este pétalo. Entonces, con el punto picot que hicimos en los primeros pétalos es diferente y con esto es diferente. Vayan a probarlo y vean ustedes con cuál se quedan, ¿sí? Bueno, entonces seguimos tejiendo. Aquí ya para finalizar voy a terminar con un punto bajo. Así. Listo. Y aquí vamos a cortar la hebra. Y vamos a enhebrar en una agujita. Vamos a pasar por debajo de ese mismo punto. Y ya. Queda completamente cerrada con los pétalos. Tenemos el girasol y vamos a camuflar nuestra hebrita. Vamos a perderla. ¡Listo! ¡Qué hermoso girasol nos está quedando! Ahora nos falta el tallo y las hojas de nuestro girasol en tamaño llavero. Comencemos con el tallo. Hacemos un nudo de inicio. Y aquí vamos a levantar cadena. Vamos a hacer un total de 22 cadenas. Ya tengo las 22 cadenas terminadas. Dejo este primer punto y me dirijo en el siguiente. Y en el siguiente, o sea, en el tercer punto vamos a tejer una media vareta. Así de esta forma. Nuevamente en el siguiente punto, una media vareta, que es pasando por los 3 aritos. Así. Tomamos la lazadita y tejemos pasando por los 3 aritos. Esa es la media vareta. De esta forma vamos a tejer hasta finalizar cada cadeneta que nos vayamos encontrando. Entonces seguimos tejiendo con medias varetas. Tengo aquí terminada, finalizada. Voy a terminar con una cadenita y cortamos la hebra. El tallo ya está terminado. Así les tiene que quedar. Ahora vamos a comenzar con las hojas. Vamos. Para las hojas vamos a hacer un nudo de inicio. Y aquí levantaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Ahora, dejo este primer punto y en el siguiente voy a tejer un punto bajo. En el espacio que sigue, una media vareta. Saben que son pasando por los 3 aritos, así como lo están viendo. Cogemos la lazadita y en el siguiente espacio vamos a tejer 2 varetas seguidas. Tengo 1 y en el que sigue otra vareta. Así. Ahora
Seguimos tejiendo en el siguiente espacio con una media vareta. En el siguiente punto finalizamos con un punto bajo. Ahora en esta parte vamos a hacer el punto picot. Un punto bajo en ese mismo espacio y levantaremos aquí 2 cadenas. Ahora tomamos estas 2 hebritas y tejemos el punto bajo. En el mismo punto vamos a tejer un punto bajo, pero ya girando. Aquí en el siguiente espacio, un punto bajo. ¿Sí? En el punto siguiente, una media vareta. Seguimos tejiendo con 2 varetas seguidas. 1 y en el que sigue otra vareta. Aquí seguimos con una media vareta en el siguiente espacio. Miren que la hojita ya se está formando. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado o punto raso. Ya tenemos la primera hojita. Qué tierno porque es chiquitito. Miren, así. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el tallo. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el 11 vamos a pasar, ya vamos a unir la hojita con el tallo. De esta manera, miren, ¿ven? Pasamos, tomamos este primer puntito. Y la hebrita que está detrás lo cogemos y pasamos. Van a ver que se forma una cadenita. Para llegar al otro lado vamos a tejer también otra cadenita tomando el lacito. Así. Y vamos a jalar un poquito a fruncir para que estos se puedan unir las 2 hojitas. Y aquí levantaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Entonces, vamos a tejer ahora la hoja. Aquí dejo una cadena en el siguiente, un punto bajo. En el que sigue una media vareta. Seguimos tejiendo ahora 2 varetas seguidas que pasamos por 2 aritos y 2 aritos. Una vez más, aquí en este siguiente punto, una vareta. Ahora en el siguiente espacio, una media vareta. Y en esta cadena vamos a tejer un punto bajo. Aquí tenemos otra cadenita donde vamos a tejer también un punto bajo. Tomamos esta cadeneta y tejemos el punto bajo. Ahora giramos lentamente y acomodamos bonito la hojita, porque aquí en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo, pero si se dan cuenta que es girando. Ahora continuamos con una media vareta en el siguiente punto. Seguimos con 2 varetas seguidas que son pasando por 2 aros y 2 aritos. En el siguiente vamos a tejer una vareta más para que sean 2 varetas seguidas. Ahora una media vareta. Y aquí en este último puntito un punto bajo. Así.
Levantamos 2 cadenas para hacer ese puntito picot y tomamos estas 2 hebritas. Estas de aquí les van a dar forma a nuestra hojita y tejemos un punto bajo. Y aquí cerramos en esta cadeneta, tomamos todo y con un punto raso lo cerramos. Y vamos a cortar ahora sí la hebrita porque ya tenemos el tallo y las hojas terminadas. Vamos a camuflar esta hebrita rápidamente por detrás para que no se note. Lo vamos a esconder y camuflar y hacer un nudito para que no se desbarate también. Así, de esta forma. Y voy a esconderlo. Cortamos el hilo y ya tenemos terminada. Así nos estaría quedando el tallo y la hojita. Pero nosotros vamos a tomarlo de esta forma. Vamos a girarlo. Entonces, cosa que el girasol quede en esta parte. Miren, ¿ve? Aquí. Así les tiene que quedar. Entonces estas 2 hebritas van a ir en la parte de abajo donde luego vamos a camuflarlo. Y aquí el tallito vamos a pegar en esta parte con cola. O también lo pueden coser si desean. Y ¡tarararán! Nuestro girasol en tamaño llavero ya está completamente terminado. Miren el diseño y la preciosura que están viendo. Agreguen estos detallitos siempre en su colgante de llavero para que se vea diferente. Dios te bendiga, un abrazo y gracias por acompañarme hasta el final. Si tienen fotitos, mándenme en el Instagram, estamos como Hey Crochet. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos también en el siguiente tutorial, esperando que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificación. Aquí tengo otro girasol donde tiene las hojas más grandes, pero no me parecían convenientes, sino que las pequeñas son las que me encantó y las que yo les muestro aquí en el tutorial. Bye, nos vemos.